Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Bienvenidos a esta 10ª sesión de nuestro curso Rumbo al Futuro en coordinación con la Universidad Externado. Volvemos a repetir con el profe Rubén Esquives. Muy contentos, profe Rubén, de tenerlo acá con ustedes. A un anuncio cortico. Chicos, si ustedes quieren profundizar en algún tema en específico, la primera orientación sería que nos puedan escribir y nosotros con mucho gusto podemos hacer el puente con alguno de los profesores, con alguna de las sesiones. Y el segundo tema que queríamos discutir con ustedes es que en la página de Red América hay unos recursos especialmente diseñados para ustedes. Es decir, son recursos que solamente eh, pueden ser solamente admitidos para miembros de Red América. Y ahí es donde ustedes pueden profundizar a través de publicaciones, videos. Hay unos cursos virtuales también que tenemos colgados en las páginas. Entonces pueden ir revisando, pueden ir, en Colombia se dice cacharrearlo, pueden ir como investigando y revisando qué cosas les puedan servir, qué cosas no, para que puedan ayudar a profundizar pues todo lo que están aprendiendo. Porque parte de lo que nosotros queremos en Red América es que al final todo se convierta en una estructura y que ustedes puedan fortalecer realmente esas capacidades para la transformación que están haciendo pues en cada una de sus fundaciones y organizaciones. Entonces, ese será como el único anuncio. No se les olvide también que todas las sesiones están colgadas en sus calendarios. Cualquiera que no tenga esa sesión nos escriben por interno y con mucho gusto se las pasamos también. Entonces, profe Rubén, todos ustedes y que disfruten esta sesión. Gracias, Andrés. Bueno, buenos días con todos y todas. Sí. Bueno, el día de hoy voy a presentarles el caso de un cambio organizacional, ¿no? Donde se hizo aquí en Perú. Yo soy de Perú, estuve a cargo de la Dirección Ejecutiva del Centro de Planeamiento Estratégico del Perú por 4 años y voy a mostrarles hoy el cambio que se hizo en esta organización, ¿sí? Pero antes voy a repasar algunos conceptos que vimos en la clase anterior. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto lo conversamos. Permítanme compartir. Lo que sí le pediría, Andrés, tú vas a estar, ¿verdad? Sí, puedes compartir pantalla ya. Ya para poder, para poder saber cuando alguien levante la mano y me avisas. ¿Me confirman si se ve? Perfecto. Sí, Ok. señor. Muchas gracias. Bien, esto es lo que vimos la clase pasada. Presentamos algunos conceptos de lo que motiva el cambio en las organizaciones. ¿Sí? Discutimos eh, estos factores y nos concentramos y nos vamos a concentrar en el tema de las personas. ¿Sí? Perdón, hay un... Ok, bien. No hablamos de este caso. Es un caso que vi desde el punto de vista externo, del cambio de una organización sin fines de lucro. Hablamos también de los entornos organizacionales, como ya no hablamos de BUCA, sino de BANI. Sí, los entornos cada vez son más impredecibles y poco se entiende lo que puede pasar de aquí a 6 meses o un año. Estos son algunos casos que vimos de lo que hablamos anteriormente. Luego hablamos del desarrollo organizacional, que es la aplicación principalmente de los conocimientos de la ciencia del comportamiento. Y también vimos un caso, este caso de la administración tributaria que buscaba cambiar o en todo caso motivar a los contribuyentes a pedir boletas, ¿no? Estos son algunos objetivos que se planteaba la administración tributaria, ¿sí? Y cómo a través de la ciencia de comportamiento nos dimos cuenta que los mensajes subliminales, motivacionales, eran los que más influenciaban en las personas para pedir comprobante de pago. ¿Sí? Esto es algo que se hizo de manera real en
más de 40 restaurantes en las mejores zonas de Lima. Vimos esto cómo ayudó a trabajar un video, no solamente el video, sino todos los mensajes a partir de la ciencia del comportamiento. Y este piloto que se hizo en los restaurantes, cómo nos llevó a la administración tributaria a cambiar los mensajes, ya no mensajes exigiendo que pidas boletas, sino mensajes, por ejemplo, como este video, donde hay un chico que se beneficia obteniendo una beca del Estado, ¿sí? Y puede acceder a universidades top en Perú, y con eso, una forma en que los impuestos transforman vidas, ¿sí? Y a partir de ahí cambiaron mucho, no solamente los videos, sino todos los mensajes que salían de la administración tributaria a los, perdón, a los contribuyentes. También vimos el caso de un banco, como también utilizando los conceptos de la ciencia del comportamiento, este banco cambió, o sea, cambió sus oficinas, o sea, la organización de sus oficinas para mejorar una efectividad y bajar el tiempo de atención que se eh, el tiempo de atención que se utilizaba en la atención de los clientes, ¿sí? Desaparecieron, hicieron una remodelación total y eso permitió al banco, como ven ustedes, mejorar su tiempo de atención tanto para clientes VIP como para clientes regulares. ¿Sí? Estas, el mismo banco sigue utilizando metodologías ágiles, ¿sí? Y apreciamos como una cultura tan jerárquica, tan formal, una comunicación muy vertical, ¿no? Tuvo que incorporar para cambiar, ¿no? Para cambiar la toma de decisiones en los equipos de trabajo que son los encargados de lanzar los diferentes productos que tiene el banco. Dicho sea de paso, el banco de crédito es el banco más grande del Perú y tiene sucursales en otros países de Latinoamérica. Luego hablamos de cómo gestionar el cambio y sobre la base de esto es que vamos a ver el caso de hoy, el caso de cómo se llevó o cómo se lideró el cambio en el Centro de Planeamiento Estratégico de Perú, ¿sí? Tomando en cuenta eh, estos pasos que nos dice Kotter para llevar a cabo un cambio organizacional. Sí, estos son los 8 pasos que vimos en cada uno y lo explicamos. Eh, También vimos varios videos por ejemplo, este caso de Patagonia, donde el fundador pues, eh, destina luego su fortuna a una fundación para conservar el, el medio ambiente de esta zona geográfica. Perdón. Todos estos pasos lo conversamos en la clase pasada y no sé si tuvieran alguna pregunta. No, yo no tengo ninguna, gracias. ¿No? Ok, gracias. Bien, entonces vayamos a ver el caso que les había comentado. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, levanten la mano para poder darme cuenta y también Andrés. Bien,
Entonces, veamos este caso de transformación organizacional que se llevó a cabo en CEPLAN. ¿Qué es CEPLAN? CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Sí, el órgano rector en todo el sector público de Perú, ¿sí? En todo el sector público de Perú, de llevar a cabo, o mejor dicho, generar políticas para que las organizaciones estatales puedan hacer de manera efectiva su planeamiento estratégico. La misión era orientar a todas las entidades del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú, ¿sí? Y bueno, todo esto está en su ley de creación que fue en el año 2008. 2008. Yo cuando asumo en 2013 hasta a comienzos de 2017. Estos son los valores que nosotros, que son los actuales, pero que nosotros definimos en ese momento, ¿no? Sobre todo el sentido de la urgencia, ¿sí? Y algo importante para tomar en cuenta es que ese plan, o sea, el Centro de Planeamiento Estratégico, es una entidad que depende directamente del primer ministro de Perú. ¿Cuál era el contexto? ¿Sí? Que es muy importante para poder entender por qué se hizo ese cambio. Primero, bueno, ustedes ven la organización de ese plan, que lo pueden apreciar en el organigrama. En un primer momento discutimos la organización, el organigrama, eh, para saber, para, para entender si realmente esto se ajustaba a los objetivos que nos habíamos trazado. Y entendíamos que el organigrama no iba a influenciar en los resultados que nosotros queríamos lograr. Y además, para cambiar la organización tendríamos que sacar una ley, porque ese plan fue creado a través de una ley y meternos en todo ese rollo de promover en el Congreso una ley que cambie la organización era bastante complicado. Entonces, decidimos dejar el organigrama, la organización de ese plan tal cual. Yo estaba en este cargo, ¿sí? Tenía un presidente del consejo directivo y un consejo directivo con el que nos reuníamos 2 veces al mes. 2 veces al mes. Este plan es una organización de 200 trabajadores. Como ya dije, depende directamente del primer ministro y muchas veces del presidente de la República, quien frecuentemente nos pedía reuniones, ¿sí? Para ver temas, pedidos eh, muy urgentes que él necesitaba que ese plan lo apoye. Teníamos un clima laboral muy negativo, como les voy a mostrar más adelante al detalle cuál era qué era lo que sentían las personas que integraban esta organización. No tenía una infraestructura adecuada esto era bastante irónico porque la alta dirección de ese plan en ese momento tenía la cuarta parte de la zona solamente para ellos y estaba prohibido ingresar a esas zonas por parte del personal que no estuviera relacionado a la alta dirección de ese plan.
eran parte de la cultura que se había creado en ese momento. El presupuesto público era de alrededor de 20 millones de soles, 6 millones de dólares aproximadamente. A veces podría ser más, dependiendo de cómo iban las finanzas públicas en el país. Había un débil posicionamiento en su rol rector de Planeamiento Estratégico Perú. En realidad, ese plan no lo conocía nadie. Yo venía de un área de planeamiento de Perú, de un área de planeamiento de una institución pública muy importante en Perú. Y no conocía ese plan. No conocía ese plan. Estamos hablando de 2013. Ese plan fue creado en el 2008. 5 años, ¿sí? Y no se conocía qué es lo que hacía ese plan. Entonces, el posicionamiento de su rol rector era muy, muy débil. Sin embargo, su rectoría era a nivel nacional, no solamente abarcaba el poder ejecutivo, a los ministerios, sino a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Estamos hablando, pues, de 25 gobiernos regionales y de más de 2.000 gobiernos locales, ¿sí? El alcance era muy, muy amplio. Tenía una cultura muy jerárquica. Ya les he contado lo que pasaba con las áreas, con unas zonas digamos, donde transitaban los trabajadores, ¿no? El capital humano, cuando nosotros hicimos la evaluación, no tenía la capacidad para afrontar los retos que íbamos a enfrentar en los siguientes años. ¿Sí? Eh, y ahí hay algo que suele suceder, pues, en todos los países, en muchos países latinoamericanos, ¿no? Ese plan había sido como una suerte de lugar de refugio, pues, para el partido político que había estado en el gobierno eh, años anteriores, ¿no? Entonces, para los partidarios eh, de esos partidos y, bueno, y cuando evaluamos el personal no tenía, pues, la capacidad para afrontar los retos, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, que no existía, casi no existía, muy poquísimas personas dominaban el idioma inglés, ¿no? Y eso era algo que era una gran debilidad para lo que queríamos lograr. Tampoco se aprovechaba la cooperación técnica internacional, habían varias, varias fuentes de apoyo, pero no se aprovechaban, y una de las cosas que no se podían aprovechar era porque le ofrecían cursos a ese plan en inglés y no había que mandar, ¿no? Por darles una de las razones, una de las tantas razones por las cuales no se aprovecha la cooperación técnica internacional. Y bueno, lo que ese plan tenía que hacer en el sector público no había instrumentos de planificación, ni en el ni en los ministerios, ni en los gobiernos regionales, ni locales, ¿no? Tanto es así que el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, que es el ministerio más fuerte, como imagino que es en todos los países, asumió parte de ese rol, dado el vacío que había, ¿no? Al no encontrar que ese plan, pues, se posicionara como un ente rector del planeamiento estratégico estatal. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, gracias. Bien. Fíjense cómo estaban las oficinas. Si bien estábamos en en la mejor zona de Lima, que es San Isidro, en este edificio, o sea, sin embargo, las oficinas estaban totalmente hacinadas. Eh, los pasadizos eran usados como almacenes. ¿Sí? Eh, la oficina, esta es la oficina de un jefe que la compartía con otra persona más, o sea, no había ni siquiera privacidad para los jefes. Acá hay
se ven tres, pero trabajaban 5 hasta 6 personas en espacios muy, muy pequeños. Entonces, había un problema de infraestructura muy serio. ¿Sí? Y si queríamos traer eh, más personas para ese plan, no había dónde ponerlos, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera no existían zonas de reuniones, ¿sí? Zonas de reuniones, digamos, para 10, 12 personas, salvo la sala del consejo directivo, sí, pero bueno, no existían más espacios donde la gente se pudiera reunir. Ujú. Producto de la evaluación de clima que hicimos, ¿sí? Porque ya vieron ustedes cómo estaban las instalaciones, pero hicimos una evaluación del clima en ese momento, ¿no? Y los resultados eran pues que el 60% de trabajadores señalaban que no se fomentaba el trabajo en equipos, los trabajos eran muy individualizados, no había confianza en el jefe inmediato, de hecho, no había confianza por un tema ético, sino más que todo por un tema de capacidades. Sentían que el jefe inmediato no era una persona que tenía las competencias técnicas para el cargo que ejercía en ese momento. Solo 40% se sentía orgulloso de pertenecer a ese plan. Muchos decían que, bueno, ese plan mm, no sabían ni siquiera, muchos cuando respondían que no sabían cuál era el rol de ese plan en el sector público, ¿sí? Dado pues que se hacían cosas muy esporádicas, no muy esporádicas, sino muy, este, que no tenían que ver con el sistema de planeamiento estratégico. Por ejemplo, se publicaban libros, ¿sí? De historia, ¿no? O incluso hasta de poesía, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que ver eso con el planeamiento estratégico? ¿No? Eh, y se hacían pues eventos aislados, pero en realidad la gente eh, sentía que no sabían, desconocían cuál era el rol de ese plan. Y los que sí sabían cuál era el rol decían pues que no se hacía, ¿no? Que no iba ese plan por ese camino, ¿no? No había satisfacción por el trabajo hecho en ese plan, ¿sí? Y esto no solamente es por un tema de las condiciones de trabajo, sino que por muchos factores, ¿no? Ya les he dicho cómo era, cómo era la relación entre la alta dirección y los profesionales, ¿no? No había una interacción permanente, ¿no? Y la comunicación era muy vertical, ¿no? Y bueno, aparte de otros temas, como el tema remunerativo, ¿no? Y otros aspectos más, ¿no? Los técnicos, porque habían técnicos y especialistas, los especialistas eran los profesionales, que eran el mayor grupo ocupacional, estaban disconformes con la manera en que se gestionaba el equilibrio del trabajo, ¿no? Sentían que se les exigía mucho trabajo para cosas que no están muy relacionadas al quehacer de ese plan, pero bueno, se les exigía que se quedaran más allá de la jornada laboral, incluso trabajaban sábados, ¿sí? Y domingos, entonces había un desbalance en ese tema. Más del 60% señalaba que no tenía influencia en las decisiones que afectaban su trabajo. Es decir, él, no se le hacía participar a los trabajadores para que pudieran opinar, para que pudieran colaborar con las decisiones que se tomaban
a nivel estratégico. Sentían que eran receptores de órdenes, ¿no? De hacer cosas más allá de la jornada laboral, pero que no se sentían partícipes de, de pertenecer, o sea, mejor dicho, no sentían que pertenecían a esta institución, ¿no? Y esto está muy relacionado al sentimiento de orgullo, ¿no? No, uno se siente orgulloso cuando es parte de una organización, cuando está muy vinculado a una organización en la cual sus, sus ideas son tomadas en cuenta, sus preocupaciones son tomadas en cuenta. Pero cuando eso no sucede, genera pues una insatisfacción. Había también un alto grado de incertidumbre sobre los conocimientos compartidos entre equipos, no se gestionaba el conocimiento. Eh, los pocos que habían podido irse a capacitar por CEPLAN al extranjero regresaban y ese conocimiento que habían recibido no era tomado en cuenta. Más del 40% también señalaba que no se respetaba la jornada de trabajo, bueno, que está vinculado a lo que dijimos hace un momento. 75% señalaba su inconformidad con las recompensas e incentivos monetarios, ¿no? Había un problema, como lo voy a mostrar más adelante, había un problema de compensaciones. Claro, es una entidad pública, no se pueden dar incentivos como en el sector privado, pero bueno, pero había que de todas maneras tomar esa situación de inconformidad con mucho cuidado, más aún si queremos atraer talento, ¿no? Queremos atraer talento. También el 55% señalaba que no se accedía a promociones internas, ¿no? La meritocracia no funcionaba, o sea, ponían al jefe, pero no había ningún concurso, no había una posibilidad de que los profesionales pudieran participar o concursar para lograr una jefatura. Después el 60% señalaba que la capacitación que recibían no era útil, ¿no? O sea, recibían una capacitación, pero una capacitación en temas que no tenían mucha relación con lo que hacían, pero bueno, lo aprovechaban porque no gustaba, era gratis. Y como ya le mencioné, las oficinas pues eran un problema, ¿no? Había un problema de hacinamiento. ¿No? Bueno, esta es la situación que encontramos en CEPLAN. Fíjese el perfil de los especialistas, ¿no? Mayormente eran hombres. eh, Dejamos de escucharlo. Perdimos el audio. De Rubén. Ah, sí. ¿Hace mucho perdido el audio o con esta diapositiva? con esa, sí, justo. Con esta, ok, Puede gracias. describir Ok, la sí. mayoría de hombres. Sí, bueno, les he mostrado un poco lo del clima organizacional, les he mostrado también eh, la organización como era, y este es el perfil de los especialistas, que es el grupo ocupacional más importante de ese plan. ¿Sí? Y en ese momento mayormente eran hombres, no habían doctores, si bien había el 64% tenían estudios de maestría, algunos no concluidos, pero eran maestrías de universidades que podríamos decir nosotros de un nivel, en el Perú, de un nivel C, ¿no? Tenemos la A, la B y la C. O sea, no habían profesionales con maestrías en universidades importantes, ¿no? Y casi todas eran en el Perú, no había en el extranjero. El nivel de inglés, sí, también era un problema, como lo ven ahí.
y para nosotros sí era importante. ¿Por qué? Porque teníamos varios encargos. Uno de los encargos que nos dieron desde la presidencia fue liderar, por ejemplo, eh, liderar en todo el sector público la incorporación a la OCDE, ¿no? Y para eso uno tiene que dominar el inglés, porque la reunión es todo en inglés, ¿no? Entonces, y eso, como verán, era una limitante. Bueno, y también tienen ustedes las edades, ¿no? Que no sorprende, o sea, eran más de 51 años. La edad no es que nosotros lo tomáramos en ese momento como algo negativo, per se, sino que estaba muy relacionado a lo que le comenté hace un momento, que ese plan había sido un refugio de gente del partido anterior que había estado en el gobierno, ¿no? Eh, de gente que los habían reubicado en esta organización. Ujú. Por lo tanto, había además también escasez de talentos en algunas especialidades que eran claves. Por ejemplo, en el tema de perspectiva, que ustedes seguramente ya lo han conversado con Freddy. O sea, no habían, sí, habían economistas que sabían de econometría, sí, pero eso no es prospectiva. Prospectiva no es ver el pasado y proyectarte el futuro. Prospectiva es aprender del pasado, pero ver cuáles son las grandes tendencias que hay en el futuro y armar escenarios con los cuales tú puedas luego enfrentarte al futuro cuando ya pase el tiempo, poder hacer lo que debiste hacer en su momento. Pero no había especialistas en perspectiva, no habían especialistas en cambio climático, por ejemplo. Sí, un tema tan crucial, no había. Y tuviera que comentar, habían muchos sociólogos que son importantes, pero necesitamos de otras carreras, de otras especialidades. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Estoy haciendo el diagnóstico de la organización para que sepan por qué hicimos lo que después hicimos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vanina, gracias. Si está todo ok, por favor, hagan un emoticón de conformidad. Gracias, Miguel. Ok, bien. Bueno, esto era la situación salarial, ¿sí? Para que se den cuenta. En ese momento, las remuneraciones comparado con entidades importantes y también rectoras en el sector público eran mucho mayores, ¿sí? Que ese plan. Estamos hablando en soles, ¿no? En ese momento podríamos decir que estábamos en un promedio en ese momento podríamos decir que estamos en un promedio de $1.500. Era un promedio para un especialista que trabaja en ese campo. Y como ven, las otras entidades del Estado pues, estaban, sus remuneraciones estaban muy por encima, pero además son entidades que tenían otros recursos para sus trabajadores, por ejemplo, bonos, seguros médicos privados importantes, no solamente para los trabajadores, sino para su familia. Y otro régimen laboral, ¿no? Cabe señalar que ese plan tenía un régimen laboral administrativo, que le llaman contrataciones administrativas FAS. O sea, es un régimen que es temporal. En cambio, los otros tienen un régimen, digamos,
no temporal, sino permanente, ¿no? Entonces, ese plan tenía los contratos administrativos de servicios, ¿no? Que eran temporales, que tenían algunas ventajas, pero, digamos, frente a lo que ofrecían otras organizaciones, estaba pues estaba muy relegado. ¿Ok? Ok, entonces he tratado de pintar qué es lo que encontramos en ese plan, ¿sí? Cuál fue la situación de esta organización en ese momento. Repito, estamos hablando del 2003, ¿sí? Entonces, nos planteamos unos retos. Primero, nosotros eh, tenemos un consejo, bueno, ese plan tiene un consejo directivo, ¿no? Entonces, había que plantearle al consejo directivo los retos que teníamos, ¿no? Para los siguientes años en ese plan. Este consejo directivo está conformado por presidencia, o sea, por el presidente del consejo directivo, que era el presidente de ese plan, y 6 consejeros. 2 representantes del Consejo de Ministros, un representante de las universidades privadas y otras nacionales, uno de los gobiernos locales y otro del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre se mete en todos lados. Así que eh, ese era el consejo directivo. Entonces habría que, antes de proceder, tenemos que reunirnos con el consejo directivo y plantearle los cambios que se querían hacer. Yo he puesto desafío adaptativo, que no es un término que utilizamos en ese momento, pero sí es un término que se está utilizando últimamente, ¿sí? ¿Por qué le llamo desafío adaptativo? Porque el desafío adaptativo es un cambio o es un objetivo que tú quieres lograr, pero que no está basado solamente en propuestas técnicas, sino que va mucho más allá. Lo fácil hubiese sido pedir más presupuesto para hacer el cambio. Cosa que nunca hicimos, porque nosotros dijimos, primero mostremos logros y después ya hablemos de presupuesto. Pero no entremos a pedir más presupuestos, ¿sí? Entonces, el desafío educativo va más allá de cuestiones técnicas. El desafío educativo es un desafío que busca un cambio, ¿no? Un cambio de magnitudes, de impacto importante, ¿sí? en la sociedad. Entonces, yo me he atrevido a poner desafío adaptativo, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con el liderazgo adaptativo. ¿Pueden responder, por favor, si están familiarizados con el concepto liderazgo adaptativo? Yo no. Y si pudieran responder No, en el chat. sí, profesor, estuvimos sesiones anteriores viendo precisamente alrededor de 3 sesiones con la doctora María Cecilia Otoya sobre este liderazgo, ¿no? Liderazgo transformacional, liderazgo adaptativo. Ok, pero si lo han visto el liderazgo adaptativo, ¿sí? En el liderazgo adaptativo, bueno, no es el tema que vamos a tratar. Conmigo ya lo han visto María Cecilia, ¿verdad? ¿Fue con María Cecilia Andrés? Con María Cecilia Otoya. Sí, Sí, me parece perfecto. que Sí, entonces ella ha comentado, ¿no? Entonces el liderazgo adaptativo es un liderazgo de un nivel, en mi opinión, es de un nivel de impacto en la sociedad, ¿sí? O sea, el transformacional es importante para un nivel corporativo, pero si ya queremos un cambio a nivel
de sociedad, liderar cambios a nivel de sociedad, tenemos que comenzar a hablar de liderazgo adaptativo. O sea, hay un libro, Liderazgo sin Límites, que les recomiendo que lo lean. ¿Sí? Liderazgo sin Límites. ¿Sí? Y ahí te da muchos ejemplos de tipo de líderes y de casos que se han enfrentado para hacer un cambio en entornos sociales muy complicados, ¿no? ¿No? Ok. Bien. Digamos, ok. Lo otro, y esto es algo bastante fuerte, es la renovación del capital humano. O sea, de la evaluación que hicimos, ¿sí? Entendíamos que era importante, era necesario, ¿sí? Cambiar por lo menos las 3/4 partes del personal. Lo cual era pues un tema político que el Consejo tenía que asumir, igual que nosotros, pero bueno, no iba a ser tan fácil hacer esos cambios, ¿no? Y ahí viene esto está muy relacionado a lo que vimos la clase pasada con lo que decía Cotter, ¿no? El sentido de la urgencia y generar equipos que apoyen el cambio. Para nosotros era muy, muy importante, ¿sí? Hacer este cambio que era fuerte, que no era algo fácil de hacer, ¿no? Porque estamos hablando de despedir personas, sacar personas de la organización, ¿sí? Pero no lo sacamos porque fueran de un partido político, no lo sacamos porque tuvieran más de 50 años, no, es más, hay personas de más de 50 años que se quedaron, ¿no? Y personas del partido político anterior también se quedaron porque sí, hablamos que sí tenían capacidades, pero los que no, los tuvimos que sacar. ¿Sí? Y eso iba a significar, pues, atraer talento, ¿no? O sea, comenzar a contratar, a buscar, ¿sí? Los talentos que, como han visto en el tema remunerativo, entramos con desventaja, ¿no? Competir en remuneraciones era complicado, ¿no? Entonces, bueno, eso era un tema bastante, eh, bastante crítico, muy sensible, ¿sí? Pero había que hacerlo porque si no era complicado lograr lo que mejor dicho nos habíamos planteado pues como objetivo. Lo otro era el cambio local, cambiar local, buscar un local, lo cual significaba redistribuir el tema presupuestal para poder tener una caja suficiente para poder contratar, alquilar un local eh, que le permita a los equipos, que le permita en realidad a todos, ¿no? Poder tener sitios de reuniones para poder compartir ideas, ¿no? Discutirlas, que se juntaran con los equipos de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y diferentes equipos, y también a nivel sectorial. Pero es algo que también era todo un reto, ¿no? El cambio local. Lo otro tiene que ver con el cambio de la cultura organizacional, ¿no? Ahí con el cambio de la cultura organizacional. Y para mí esto era lo más importante fuera de los cambios, eh, fuera de los cambios a nivel organizacional que nos habíamos planteado en un principio que descartamos. Era el cambio de cultura. Es decir, comenzar a convencer a la gente de que deberíamos hacer cosas diferentes, de que deberíamos tener una relación diferente, que los jefes se reúnan con sus equipos, que los equipos puedan sugerir a la alta dirección en unas reuniones muy horizontales, ¿sí? Ideas para poder abarcar y lograr
tener presencia en todo el ámbito de la administración pública. Valores, ¿sí? Por eso que cuando les mostré a ustedes los valores de ese plan, esos valores los definimos nosotros. Y un valor que definimos fue el sentido de la urgencia. El sentido de hacer las cosas urgentes, ¿sí? No, no postergarlas, sino hacerlas de manera inmediata. Bueno, eso fue todo un reto, todo un reto hacer el cambio cultural que no fue fácil. Y yo diría que, bueno, el tamaño de la organización era muy grande. Por ser un ente rector, nosotros no ejecutábamos, sino que hacíamos rectoría. Entonces, el tamaño de la organización nos permitió en un año comenzar a tener cambios importantes en el tema cultural, ¿no? Pero el cambio cultural venía de la cabeza. O sea, el head, el presidente, yo y todos los nuevos directivos que asumieron sus funciones en ese año, ¿no? Tenían que cambiar, pues tenían que mostrar una nueva cultura, ¿no? Una cultura eh, de transparencia, una cultura de honestidad, una cultura de una comunicación abierta, ¿sí? Eso era muy, muy importante lograr, ¿sí? El otro reto era hacer cumplir la misión del plan. O sea, ¿para qué existía ese plan? Ese plan existía para ayudar al gobierno, a los municipios, a los gobiernos locales, a que tengan un plan que sea, pues, concertado con la población y que esté alineado con todos los objetivos que se había planteado el sector público en el Perú. Y también alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles. O sea, eso era fundamental para nosotros. ¿Sí? Comenzar a generar presencia en los diferentes sectores, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales. ¿Sí? Perú tiene 25 gobiernos regionales, mejor dicho, 25 regiones, no es una población de 33 millones de habitantes. Entonces, eh, con 200 personas, pues es un trabajo eh, era un trabajo muy complicado, ¿sí? Pero bueno, nos pusimos el reto de hacerlo, ¿no? Y esto iba unido con lo otro, ¿no? Posicionar hacer plan en el sector público a través de hacer cumplir nuestra misión, pero también que los ciudadanos sepan, conozcan qué era ese plan. O sea, si en el sector público no se conocía, menos se conocía en la sociedad. Nadie conocía qué era ese plan, ¿sí? O sea, había un desconocimiento, ¿no? No había presencia en redes, no había presencia en medios televisivos, radiales, escritos, no había ninguna presencia. Entonces, eso era digamos, era nulo la presencia de posicionamiento de ese plan, ¿no? Luego, bueno, puse media training, pero creo que lo puse ahí para no olvidarme mencionarlo, pero producto de posicionar ese plan en la ciudadanía y hacer que los diferentes medios comiencen a considerarla, era que nosotros teníamos que salir a dar entrevistas en radio, televisión, en medios escritos, tanto en Lima como en Perú. Y todos, incluyéndome, sí, llevamos cursos de media training, ¿sí? Porque sabía que teníamos que enfrentarnos a preguntas complicadas de los medios. No es fácil, ¿no? Un periodista siempre quiere sacarte, pues, algo para vender, ¿no? Entonces, había que estar muy, muy preparado para poder enfrentar ese desafío. Después, el tema de las condiciones laborales, ¿no? Teníamos que mejorar las condiciones laborales, no solamente en el tema de las oficinas, el local, sino en todo aspecto, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar y evaluar cómo mejorar las remuneraciones en ese plan, ¿sí?
siendo sector público, no, como comprenderán, es algo fácil. Sin embargo, el tener un contrato, un régimen laboral específico, nos da cierta flexibilidad y podemos mejorar eso. Pero no solamente era eso, sino también hacer cumplir muchas leyes que no se cumplían. Por ejemplo, en el Perú existe una ley que te obliga a tener un lactario, ¿no? Y eso no un área de metro donde la mujer pueda succionar su leche, ¿no? Y llevárselo después a su bebé. Eso no existía, ¿no? No había sitios donde la gente pudiera almorzar, condiciones laborales también, respetar la jornada de trabajo, ¿sí? Como les he mostrado, en lo que decía el clima organizacional, la gente sentía que no había una mejora de sus condiciones, o mejor dicho, no había un respeto a su jornada laboral. Sentían que trabajaban horas extras y no eran reconocidas, ¿no? Y eso también es un tema que comenzamos a trabajar. Lo otro era fortalecer la cooperación técnica internacional, o sea, había algunas, pero, digamos, eh, investigamos y encontramos que había mucho más apoyo de la cooperación técnica internacional que no había sido aprovechada y que sí la podíamos tomar en cuenta para que nos apoyen en este relanzamiento del Centro de Planeamiento Estratégico, ¿no? Por ejemplo, el BID es una entidad que nos ayudó mucho a fortalecer las capacidades de los trabajadores, de los especialistas profesionales de ese plan. ¿Sí? Comenzamos también a trabajar el tema de las publicaciones de prospectiva. Nos planteamos sacar publicaciones, si bien teníamos escasez de especialistas, sí nos planteamos que en el corto plazo por lo menos contratar profesionales temporales para poder lanzar y comenzar a tener, comenzar a posicionar el sistema de prospectiva en todo el sector público. Situación que tampoco se conocía, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿sí? Estaba el tema del servicio civil. El servicio civil. ¿Qué es el servicio civil que hay en todos los países de Latinoamérica? Entiendo. ¿Sí? En el Perú era relativamente nuevo, ¿no? Entonces, en Perú hay muchos regímenes laborales en el sector público. Y lo que sale una ley de servicio civil para que todos esos regímenes laborales dispersos se concentren en un solo régimen laboral del servicio civil, ¿no? Y era todo un proceso, ¿sí? Para poder incorporarnos al servicio civil de Perú. Una situación que también tuvimos que asumir, ¿no? Y que no se había avanzado, digamos, no había habido ningún avance para poder lograrlo. Unas cosas técnicas, por ejemplo, el cambio de portal web. El portal que había, ese plan, era un portal antiguo, un formato antiguo, que no iba pues en la línea de los portales modernos, ¿no? Algo que priorizamos fue los gobiernos regionales y locales, ¿no? Si bien entendíamos que a nivel del sector público peruano, los ministerios, debido al rol del Ministerio de Economía, habían tenido un apoyo para poder desarrollar sus planes. No sucedía lo mismo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Ellos sí estaban bastante desfasados, estaban muy atrasados en esos temas. Y era muy importante, pues, trabajar con ellos de manera inmediata. Ustedes saben que Perú es un país minero y hay muchos gobiernos regionales que tienen una riqueza minera enorme, ¿sí? Pero sin embargo son los gobiernos regionales
o son las zonas regionales más pobres del Perú. Y es algo que queríamos nosotros priorizar, ¿no? ¿No? Ese contraste es un contraste pues terrible. Luego hicimos convenio con la Party Center for International Futures de la Universidad de Denver. Es una universidad que trabaja con la NASA y nos ayudó mucho a hacer unos trabajos de prospectiva muy interesantes. Tienen un modelo IF que ayuda a trabajar escenarios de prospectiva eh, en diferentes, digamos, a largo plazo, ¿no? Si bien este convenio costó, consideramos que era importante tener un aliado que nos pudiera dar un espaldarazo para los trabajos de largo plazo que queríamos hacer, ¿no? O sea, CEPLAN estaba claro que no era pues una entidad que que tuviera una imagen, ¿no? técnica para poder presentar trabajo de largo plazo a 10, 20 años, ¿no? Entonces teníamos que tener esta espalda, ¿sí? Para poder, mejor dicho, para que nos hagan caso, ¿no? Y promovimos convenios con las mejores universidades del país, en el Perú, y algunas universidades en Latinoamérica, ¿sí? Bueno, esto fue el, los objetivos que le planteamos al Consejo Directivo y para el cual necesitamos el respaldo, ¿no? Su respaldo. Entonces, era un aliado importante, si no era complicado salir con lo que íbamos a hacer sin que tuviéramos el total apoyo de, de todos de los consejeros. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, ¿Algo que les llame la atención? Y, y esto, lo que les comentaba a ustedes del respaldo del Consejo Directivo, es algo que hace un líder adaptativo. Si un líder adaptativo, dado el impacto de sus decisiones, el cambio que quiere realizar, necesita tener aliados, porque van a haber grupos de interés que se le van a oponer. De hecho, tuvimos enemigos, enemigos que nos comenzaron a bombardear a través de redes, incluso a través de un periódico, ¿sí? A través de un periódico conocido en Perú, ¿no? Y tuvimos que hacer frente a eso, ¿no? Porque eso es lo que sucede cuando tú estás haciendo cambios, sobre todo estás sacando personas, más aún, muchas de esas personas vinculadas a un partido político, entonces comienzan a moverse, pues, unas redes peligrosas, ¿no? Entonces, si tú no estás sólido, ¿no? y no tienes aliados, no vas a poder enfrentar a esos enemigos, ¿no? Y este es parte de los desafíos adaptativos, ¿no? Ok. Y esto lo quería mostrar para que vean cómo analizamos, fíjense, el año 2013, ¿sí? Fíjense el año 2013. eh, Comenzamos a analizar dónde teníamos más, o mejor dicho, cuáles eran las radios que tenían más presencia
en Lima y también a nivel nacional, ¿no? Y esta es la radio que tenía una mayor audiencia y que hasta ahora lo tiene, que es RPP, ¿no? Y otras radios, pero en un menor impacto, ¿sí? Entonces analizamos si estos medios radiales, ¿por qué medios radiales? Porque ya entendíamos en ese momento que la gente ya no consumía mucha televisión, ¿no? Comenzamos a aparecer YouTube, las redes sociales, pero la radio sí la gente lo consume, ¿no? La gente de a pie, ¿no? Lo consume. Y ahí analizamos las radios de provincias, ¿no? Las radios de provincias también. Donde también, bueno, estas son de dos ciudades importantes, pero para para cada ciudad de Lima, perdón, de Perú, hicimos lo mismo, ¿no? Claro, aparecían ya algunas radios locales, ¿no? Que eran importantes, pero veíamos que se repetía pues el RPP, ¿no? Sí. Entonces, esto nos permitía a nosotros hacer un plan de comunicaciones importantes, saber a qué medios, eh, con qué medios trabajar para poder llegar, pues, con mensajes, por ejemplo, a Arequipa o a Piura y a otras regiones, ¿no? Entonces, es parte de la labor que se hizo eh, en ese momento. ¿Ya? Eh, Les he comentado lo del servicio civil, ¿no? Que es la ley Servir. ¿Sí? El servicio civil nos llevó también a todo un trabajo paralelo, fuera del trabajo que estábamos haciendo con medios de comunicación, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales. ¿Sí? Eh, Teníamos que hacer todo un proceso para poder incorporarnos a este régimen de servicio civil. ¿Sí? Eh, Hacer un análisis situacional, ¿no? Mapeo de puestos, un análisis de procesos eh, para poder evaluar si la organización, ¿no?, que teníamos, ¿no?, debería reformularse como parte de su incorporación al régimen de servicio civil. Eh, Bien, se trabajaron varios instrumentos. Esto nos llevó cerca de 8 meses, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de 8 meses, estamos hablando de una organización de 200 trabajadores, 8 meses, ¿no? Parece mucho, pero bueno, los diferentes procesos nos llevan a eso, nos llevan a un trabajo bastante menudo para poder lograr incorporar a la gente al régimen de servicio civil. Dicho sea de paso, incorporar al régimen de servicio civil, pues eh, les permitía a ellos tener un contrato de ya permanente, sí, ya no temporal, sino permanente, ¿no? Ok, bien. Hasta aquí, ¿preguntas? Ujú. Ok. ¿Qué hicimos? Conseguimos un nuevo local que comparado con el anterior, aunque
aunque no me crean, pero tengo testigos, nos costaba mucho menos que, que, que el local donde estábamos con todos los trabajadores. En este nuevo local ya podíamos contar con espacios para reuniones, y esto era muy importante porque como queríamos hacer un trabajo con gobiernos regionales, con gobiernos locales, si bien viajábamos y viajábamos mucho a los gobiernos regionales, muchas veces por diferentes razones ellos también venían a Lima, ¿no? Y aprovechábamos para reunirnos con ellos, pero también teníamos que tener espacios para reunirnos con los sectores. O sea, cuando hablo de los sectores, son con los equipos técnicos de los ministerios. Entonces, teníamos dos salas grandes, ¿sí? Grandes para este tipo de trabajo que hacíamos con los equipos técnicos de planeamiento, digamos, de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, teníamos kitchenes para los trabajadores, ¿sí? Los jefes tenían espacios adecuados para ejercer sus funciones. Fíjense ustedes los espacios que tenían los trabajadores. Y repito, este es un local que nos costó mucho menos que el local donde estamos hacinados. Y acá, este es un lactario. Lo que pasa es que no ha salido la refrigeradora, ¿sí? Este es un lactario. Para las mamás que tienen bebés necesitan su leche materna, pues, refrigerando y llevársela a la salida de la oficina, ¿no? ¿Ya? Algo muy gracioso que pasó fue que una vez se perdió un biberón y la mamá estaba desesperada. Nunca supimos quién se lo llevó, pero se llevaron el biberón, ¿sí? Pero bueno, fue algo bastante anecdótico, ¿sí? Y como pueden ver ustedes acá, ¿sí? Esta es una vista panorámica de cómo estaban eh, los módulos de los especialistas. Dicho sea de paso, eran 2 pisos, ¿sí? Les he mostrado el primer piso, ¿sí? Y ya pues ya esto mostraba otra cosa, ¿no? Como decimos acá en Perú. Esto ya era otra cosa, ya generaba pues mucho cariño a la institución, el estar pues, en un sitio agradable para trabajar con lo necesario para poder cumplir sus funciones, ¿no? Obviamente que esto ayudó mucho al clima organizacional, ¿eh? Pero no solamente nos quedamos en eso, ¿no? No solamente nos quedamos en el tema de las oficinas, infraestructura, que si bien era importante, ¿sí? También era importante, y creo que y esto fue nuestro mayor reto, es comenzar a tener personas por lo menos un buen dominio del idioma inglés. Y como ven ustedes ahí, logramos, ¿sí? Tener personal que tuviera un dominio importante del inglés, ¿sí? Y esto era producto de las diferentes convocatorias, procesos. Yo de todas maneras intervenía en todos los procesos de reclutamiento porque me interesaba saber y confirmar también que la persona que iba a ingresar a la institución era una persona con las capacidades técnicas, pero sobre todo con las cualidades personales que buscábamos, ¿no? Gente optimista, entusiasta, positiva, ¿no? que busque innovar,
pero sobre todo con algo que era muy importante por lo menos para mí, ¿no? Con esa vocación de servicio al ciudadano, ¿no? Un cariño, un apego por tu país. Eh, pero no solamente fue en el dominio del idioma inglés, sino también en los conocimientos. Ya teníamos personas con otros perfiles, ¿sí? Con doctorados, con estudios de maestría fuera del país, que era algo que nos interesaba, ¿sí? Era algo que nos interesaba por la actualización del conocimiento que necesitábamos para ese plan. Eh, Obviamente, eh, esto costó porque al comienzo no encontrábamos buenos resultados, pero en la medida que nos hacíamos conocer, que comenzamos a tener presencia en los sectores, cada vez comenzamos a tener más candidatos, ¿sí? O sea, el talento comenzó a caer, comenzó a venir, ¿sí? Es más, en el segundo año, cuando ya hacíamos eventos, la gente se nos acercaba, ¿sí? Porque querían trabajar en ese plan, nos preguntaban cómo hacían para ingresar a ese plan, ¿no? Obviamente todo era por concurso público, ¿sí? Eh, Me acuerdo que incluso dentro de los perfiles que incorporamos hubo un chico de Harvard, ¿eh? Y otros jóvenes, muchos jóvenes, entre 30 y 40 años, ¿sí? Que se presentaban a los concursos y que eran muy buenos perfiles, de muy buenos perfiles. Y poco a poco comenzamos a incorporar gente nueva que nos fue ayudando en todo lo que queríamos lograr, ¿no? Ya en el tema de género, ¿sí? Hicimos un cambio, ¿no? Hicimos un cambio ahí, incorporando más mujeres, ¿sí? Más mujeres, ahora, ¿por qué se dio eso? Fue básicamente por dos cosas. Uno, porque comenzamos a incorporar mujeres en las direcciones que iban jalando, ¿no? A personas que conocían. Y segundo, porque dentro de el concurso, sí, siempre había, pues, si había un equilibrio, siempre tomar decisión por la mujer, ¿no? Para ir en la línea de que, eh, esa línea de inclusión que buscamos en todas las organizaciones, que muchas veces se buscan en las organizaciones, ¿no? Donde primen más el elemento mujer y no sea al revés, ¿no? Pero queríamos hacer un cambio en ese sentido, ¿no? Y nos fue bastante bien, nos fue bastante bien, eh, bueno, con sus particularidades, ¿no? Que siempre hay. Y fíjense también el tema de las edades, ¿no? El tema de las edades, sí, ya. Igual teníamos personas de 50 años, 51 años a más, pero eran menos, ¿no? Ya comenzamos a incorporar gente joven, ¿no? Esta gente joven, te trae pues otras experiencias, te traen otras perspectivas, ¿no? Sí. Y una anécdota que nos pasó, que me acuerdo pasó fue, digamos, en ese tiempo ya se comenzaban a, a explotar las redes sociales. Y la jefe de recursos humanos se me acerca y me dice, oye, estos chicos están perdiendo el tiempo en redes sociales, ¿no? Así que le vamos a cortar las redes sociales porque están perdiendo el tiempo. Bueno, le digo, no, pero yo creo que vas a tener problemas, ¿no? Bueno, efectivamente cortó las redes sociales, pues y los chicos me buscaron, me dijeron que no, que por qué les habían cortado las redes, que ellos así cumplían sus labores, que, digamos, ese plan era una institución por objetivos, que no... En realidad conversamos y los entendí,
¿sí? Y ya conversó con la jefa de recursos humanos, le dije, mira, te dije que iba a tener problemas. Así que le regresamos y después ya en una discusión, una conversación que tuvimos con todo el equipo directivo, eh, la única que estaba pues en contra de las redes sociales era la jefa de recursos humanos y todo lo demás, bueno, coincidimos en que hacían su trabajo bien, ¿no? O sea, y que eso es parte de las nuevas generaciones. Ya comenzaba a aparecer la generación millennial, todavía no la Z, ¿sí? Como reflejo de este cambio generacional que estamos viendo. ¿Sí? Es importante también, como les dije a ustedes, tener presencia en los medios, ¿no? Y, y como pueden apreciar, comenzamos a tener mucha presencia en los diferentes medios, ¿no? Sobre todo en medios escritos, en medios escritos y en redes, a través de entrevistas virtuales que, que, que salían. Ven a la izquierda, vuelto diferentes rebotes en la prensa escrita, ¿no? Eso pues es publicidad gratuita, ¿no? Es una publicidad gratuita porque sales en un medio no pagado, o sea, no lo has pagado, y este medio te facilita que aparezca, como estoy acá, yo salgo acá, en entrevistas. Entonces, eso era importante para nosotros lograr, y tuvimos una buena presencia en los diferentes medios, ¿no? Esto obviamente iba unido a lo que les comentaba yo hace un momento, ¿no? Eh, para salir en medios tienes que prepararte. Prepararte no solamente para comunicar y enfrentar a los periodistas, sino también en momentos de crisis, ¿no? Y, y en el primer año nos llegó un momento de crisis a nosotros, como les he mencionado hace un momento, ¿no? Denuncias en redes, en medios periodísticos, sin, sin sustento, pero que finalmente es producto de la resistencia que generas en mucha gente, ¿no? Al momento de hacer un cambio. Realmente, digamos, eso lo pudimos enfrentar, tuvimos que ir al medio que había sacado la denuncia, entrevistarnos con el director y, y aclararle lo que se tenía que aclarar en ese momento. Claro, que después no se disculpan, ¿no? Igual ya está la denuncia, la mancha ahí, pero bueno, era el costo de esto, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, ¿no hay preguntas? ¿No hay comentarios? Al parecer no, Ya, todos muy callados. sí. ¿Pero está todo claro? Eso es lo que quiero saber, si está todo claro. Voy siendo claro en este proceso de cambio que se hizo en esta organización. Ujú, hay algo en el chat. Ok. Ujú. Gracias, María Virginia. Ajá. Ujú, sí. Como ven, porque me hicieron algunas preguntas, no preguntas, sino algunos temas
queda como interrogante la clase pasada, ¿no? El cambio organizacional, un poco de estructuras. En realidad, hay que tomar en cuenta que el cambio organizacional no solamente es un cambio en el organigrama. El cambio en el organigrama no te va a llevar a que tengas éxito en el cambio. El cambio nace por las personas, ¿no? Nacen principalmente por las personas y la capacidad que tienen esas personas, ¿no? Y una serie de elementos, porque, repito, ¿sí? Y ahí volvemos a lo que decía Kotter, ¿no? Que tienes que generar líderes que te acompañen en el cambio, porque tú solo no vas a poder hacer el cambio. Tienes que tener líderes, equipos, tienes que tener sangre fresca, sangre nueva, ¿sí? Para que te ayuden a lograr ese cambio. Ya si luego necesitas cambiar algunos cajones, como le digo yo, de esta estructura, bacán. Pero lo principal es la cultura, ¿no? La cultura. Y la cultura no. Hay un dicho, ¿no? La estructura sigue la estrategia, ¿no? Y la estrategia tiene que conversar con la cultura. ¿Sí? No es que con el cambio en la estructura vas a cambiar la cultura, ¿no? Y al revés. Bien. Otro tema que les mencionaba era el tema de las capacidades. ¿Sí? Y este tema de las capacidades la trabajamos mucho con ayuda de la cooperación técnica internacional. Tenemos apoyo de China, apoyo de Corea, apoyo del BID, apoyo de CEPAL, apoyo, pero esto más era para el tema, digamos, para el apoyo interno de la GIZ y ah, había una cooperación suiza, si no me equivoco, ¿no? Sí, SECO creo que se llama. Sí. Y otros, bueno, y otros. Pero bueno, de las que teníamos más apoyos eran de ellas. Entonces nosotros lo que hicimos es, a ver, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Y ya no he querido no he querido profundizar mucho en cómo relevamos el tema de las competencias, ¿sí? Pero ¿qué no decía el análisis de las personas que habíamos hecho? Y qué no decía lo que queríamos lograr. O sea, necesitábamos, primero, manejar los instrumentos modernos de planificación estratégica en el sector público. Segundo, ¿sí? Y unido a eso era el tema de la prospectiva, ¿sí? Porque teníamos que trabajar escenarios a futuro. De hecho, teníamos un encargo de hacer el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, ¿sí? Al 2030. ¿Sí? Entonces necesitábamos con urgencia eso. Luego necesitábamos también comenzar a trabajar estudios que ayudaran a los sectores a tomar decisiones. Por ejemplo, cómo iba a impactar el cambio climático en la agricultura del Perú. Eso ayudaría a los gobiernos regionales, pero también al Ministerio de Agricultura. Hicimos un estudio de futuro del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesaba saber cómo esas tendencias ayudaban al Ministerio de Trabajo y también al sector privado, ¿sí? Para que estén preparados a lo que se venía más adelante. Entonces,
necesitábamos, en función a los objetivos, comenzar a trabajar los perfiles, los nuevos perfiles. O sea, pero no solamente era eso, no solamente era eso, sino capacitar, o comenzar a formar jóvenes, ¿sí? Eh, que pudieran luego replicar y generar una escuela dentro de ese plan, ¿sí? Que pudieran replicar. Entonces ahí comenzamos a trabajar ahí comenzamos a identificar quiénes eran los que mejor trabajaban el tema de planificación en el sector público en Latinoamérica y en el mundo. Y encontramos en Latinoamérica Costa Rica, ¿sí? Que tiene el Ministerio de Planeamiento. Corea, y ya teníamos el apoyo de Corea. Singapur, ¿sí? Y luego, digamos, Francia aparece porque teníamos el otro reto que le mencioné a ustedes, el tema de la OCDE. Teníamos que liderar en el sector público la incorporación del Perú a la OCDE. Entonces comenzamos a mandar muchos equipos a diferentes países, ¿no? Pero lo que yo siempre me preocupé, y era parte de la cultura que queríamos promover, es que no fuera el amigo, ¿no? Que no fuera el que me cae simpático, no, sino que sea algo colegiado para saber a quiénes enviamos a determinado país a capacitarse, ¿sí? Y comenzaron a salir cuadros a diferentes países, adquirir conocimientos y hacer escuela, porque un compromiso era que hicieran replicar los conocimientos que habían adquirido. Perdón, Olga, había visto, perdón, hay unos comentarios que me han hecho acá, que no los había visto, no los quiero dejar pasar. Elisa dice, Rubén, ¿cómo definieron las competencias claves o brechas que debían cerrar y cómo se establecieron los programas de formación en el marco de las alianzas? Entonces, Elisa, si con lo que estoy explicando estoy respondiendo a tu respuesta, tu pregunta, perdón. Sí, señor. Sí, precisamente creí que me estaba respondiendo ya. Gracias. Sí, mira que te pensé, Gracias, dije, sí. no, Elisa está pensando, sí, sí, fue un trabajo muy simpático. Bueno, hoy, parte del proceso de reclutamiento, de todo el proceso de selección, también fue los talleres, los que se conocen a Semen Center, ¿no? Donde les hacíamos muchos ejercicios a los chicos para saber su capacidad creativa, esa vocación de servicio, ¿no? Con ejercicios muy interesantes. Sí, ¿verdad? Esa fue la forma en la que definimos las competencias claves, ¿sí? Luego, Olga dice, me quedé pensando varios temas. Estrategias que posibiliten poner sobre la mesa los intereses de los integrantes de la organización y la demanda del contexto de la cualificación de todos para asumir los retos y en este escenario los recursos financieros disponibles. Olga, comienzo respondiéndote por último. Financieros, siempre partimos de la premisa de que pedir más presupuestos sin haber tenido méritos no era lo mejor. No digo, primero hagamos goles y luego pidamos más presupuestos si lo necesitamos. Pero ahorita partimos de que hay una cultura de escasez y aprovechemos cooperación internacional, aprovechemos todos los recursos que tengamos para poder hacer frente a los desafíos, ¿no? Y aquí, y este día surgió no de un director, sino de un especialista del área administrativa que venía de, de otra entidad pública. Y él sabía que había una empresa papelera, que acá Kimberly, ¿sí? Que te compraba toda la papelería o la cartonería que tú
no utilizaras. Eso te lo pesaba y te decía, bueno, 20 kilos, esto representa, pues, ponle $10. Entonces nosotros dijimos, conversamos con ellos, entonces, y a final de año, ¿sí? Teníamos, pues, por decirte, un fondo de $3.000 producto de esta venta del reciclaje. Y esos $3.000, ¿sí? No nos dan en efectivo, sino que le dije, si es que danos en boletos para pasajes, y a final de año sorteábamos, hacíamos sorteos entre los trabajadores, y es parte de tener un pequeño financiamiento para poder alegrar corazones en, en la organización, ¿sí? Entonces, la principal estrategia que yo te diría es formar equipos fuertes, ¿sí? Fuertes a nivel no solamente directivo, sino a los otros niveles, ¿sí? Eh, y que sientan ellos que son parte de una organización que les da la oportunidad para crecer, ¿ah? Para crecer, para desarrollarse, ¿sí? Y, y tener la experiencia que nosotros le brindábamos, porque nosotros enviamos equipos a conversar con el gobernador regional, y no iban los jefes, iban los equipos. Eso es tener experiencia y tratar a otro nivel, y no eran jefes. Le damos la oportunidad, la experiencia de irse a otro país, ¿sí? Y manejar reuniones con pares, ¿sí? De otros países. Y como vamos a ver más adelante, esa es parte de lo que... No, voluntad. ¿Perdón? ¿No? ¿Alguien habló? Sí. Bueno, y como digo, y esto es parte de que en ese momento nosotros no lo conocíamos, sí, porque todavía no habían estudios, pues parte de esta generación millennial, ¿no? Que valora no tanto el puesto jerárquico, sino la oportunidad de aprender, las experiencias, el employee experience, hoy día se habla, ¿no? Olga, no sé si respondí tu inquietud. Olga, ok, bueno, ya no responderá Olga. Bien, entonces, esto fue en el tema de la capacitación, ¿no? Estas son réplicas que hacíamos, ahí ven a un conocido nuestro, ¿sí? Que se hacían y que eran parte de la gestión del conocimiento, ¿no? Obviamente hacíamos también jornadas de integración. Gracias, Olga. Era una parte de justamente fortalecer, ¿sí? Los lazos de equipo, ¿no? Y esto está bien siempre que sea manejado por profesionales, ¿no? O sea, si bien es un momento de diversión, ¿no? De alegría, pero tiene que tener un sentido todos los ejercicios que se hacen, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los ejercicios ¿no? de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Como esto, ¿no? Acá también, ¿no? Eso es importante que se maneje de manera profesional. ¿Ok? Fíjense ustedes, después los niveles de satisfacción que se lograron después de unos años, ¿no? Los niveles de satisfacción eh, fueron todos subiendo, ¿sí? Fueron todos subiendo en todas las áreas. Y
bueno, entonces ya es algo mucho más desagregado del índice de satisfacción, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, el más importante de todos estos es el orgullo, ¿sí? Que está en 87%, ¿sí? Sentirse orgulloso de trabajar en una institución como bueno, ese plan, ¿no? ¿Sí? Las remuneraciones también las mejoramos, ¿sí? La pudimos mejorar haciendo ciertos ahorros en algunas cosas, por ejemplo, en el tema del local, el alquiler del local, que nos costó mucho menos que el anterior, permitió poder trasladar parte del presupuesto a mejorar las remuneraciones, ¿no? Claro. También tuvimos un reconocimiento importante por parte del BID. Esto me acuerdo que fue en Uruguay. Logramos eh, reconocimientos, ¿sí? Algo que introdujimos como parte de una cultura mucho más positiva es reconocer a los mejores trabajadores, ¿sí? Y estos mejores trabajadores no eran producto solamente de una evaluación de desempeño, sino que se les preguntaba a todos, ¿no? A todo el personal que voten, antes que votar, que propusieran candidatos. Y una vez que teníamos 5 candidatos, ¿sí? Esos 5 candidatos, todos votaban, ¿sí? Pero obviamente no era que yo presentara o promoviera a mi mejor amigo, sino promuevo a un trabajador que tiene tales logros, ¿no? No solamente por resultados, sino también es buen compañero, es, es muy exacta o promueve la cultura de ese plan. Había unas pautas para poder proponer a los candidatos, ¿no? Y finalmente se votaba y, y y gracias a este convenio que teníamos con la papelera, ¿sí? Le entregamos un premio, ¿no? Un premio a los trabajadores, ¿no? O sea, esto también son elementos, ¿no? Donde se fortalecen las culturas, ¿no? Las culturas positivas. Ahí ya les conté lo del media training, ¿sí? Eh, eh, no solamente nos facilitó el momento de crisis, sino también cuando ya comenzamos a salir a los gobiernos regionales y nos entrevistaban, pues nos ayudaba a hacer frente a estos medios. ¿Eh? Ok, bueno, eso es lo que les quería contar del caso, de todo este caso que les he eh, presentado de cambio organizacional. Y esto lo alineo con el futuro del talento. Quiero que no me den el tiempo, porque ya estamos en los últimos 15 minutos. ¿Sí? Primero, resaltar este comentario de McKinsey, ¿no? De que la próxima ventaja competitiva en el talento es escuchar continuamente a los empleados. Ahora, escuchar continuamente a los empleados no solamente es escucharlos de manera presencial, sino hoy las corporaciones tienen que manejar datos, ¿no? A menor o mayor escala, ¿no? De todo lo que, de todas las preocupaciones de sus trabajadores, ¿no? Hasta incluso lo que dicen por redes, ¿sí? Porque está muy alerta, no solamente a hacer evaluaciones del clima organizacional, no solamente generar espacios para conversar con los trabajadores, sino también eh, hoy hay mucha data que se puede obtener, ¿no? Y poder saber cuál es, y que nos permite saber cuál es la preocupación de los trabajadores
qué es lo que, cuáles son sus prioridades, ¿sí? Como ustedes saben, hoy se habla de la generación millennial, la generación Z, ¿sí? Como las nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral. Pero también hay todavía los baby boomers y la generación X, ¿sí? Pero son estas generaciones, la generación millennial y la generación Z, las que hoy nos preocupan más, ¿no? Porque son generaciones con otras prioridades, con otras necesidades, ¿no? Y si queremos atraerlas, hay que tomar en cuenta cuáles son esas prioridades y cuáles son esas necesidades de esta generación. Perdón. Quiero borrar estos aquí me parecen. Ok. Como pueden ver, ¿sí? Como pueden ver, estas generaciones priorizan el balance vida-trabajo, ¿sí? Vida-trabajo. Entonces, cuando uno se pregunta cómo equilibrio vida-trabajo, no significa que no están, que no les gusta la carga laboral, sí, pero ¿sí? Quieren que esa carga laboral, parte de esa carga laboral la puedan trabajar en su momento y tener un momento para sus espacios, ¿sí? Para sus espacios. O sea, no necesariamente necesitan un espacio físico, ¿sí? En la oficina, sino puede ser en casa de manera virtual. Son generaciones que viajan mucho, ¿sí? Acá en Perú se hizo unos estudios hace unos años de qué generaciones, digamos, los turistas locales, ¿no? En función a las edades, y salió que los jóvenes eran los que más viajaban en el interior del país, ¿no? Y es parte de eso, es parte de que buscan un equilibrio y el trabajo, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Buscan oportunidades de aprendizaje y desarrollo, pero no necesariamente eso tiene que estar identificado con un posicionamiento directivo. Buscan más experiencias, ¿no? Experiencia de liderar proyectos, experiencia de trabajar en equipos, ¿sí? Experiencia de poder presentar ellos sus proyectos, de tomar decisiones, de que se les escuche, es decir, buscan ese tipo de aprendizaje. Cuando ellos dejan de aprender en una organización, se van. Son claros en eso. Dejan de aprender y se van. Buscan organizaciones para seguir aprendiendo, ¿no? El tema de la remuneración es importante, sí, es importante para ellos, ¿sí? De todas maneras es importante. Es importante que hayan culturas positivas en los sitios de trabajo, que es una cultura positiva, una cultura donde se les reconozca, se les dé feedback. Ellos valoran mucho que se les dé feedback. Una cultura positiva es en lugares donde ellos haya mucha flexibilidad ¿no? Bueno, el trabajo híbrido, de todas maneras, sí, de todas maneras el trabajo híbrido lo piden como, incluso estarían dispuestos a sacrificar remuneraciones, ¿sí? Con tal de tener trabajo híbrido, ¿sí? Eh, no significa que no les interese progresar, les interesa progresar, ¿sí? Pero como ven ustedes, no es su primera prioridad, ¿ah? Y lo otro es sentido, ¿sí? Sentido del trabajo que hacen, cuál es el propósito de su trabajo, pero alineado también con la organización. ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Ah? Les, les hace mucho sentido, les hace mucho sentido a propósito de las organizaciones. Acá también hay otros mensajes que, bueno, están muy relacionados a lo que dijimos hace un momento. Pero fíjense lo interesante que ellos, ¿sí?
el trabajo híbrido, ¿sí? Pero el tiempo de permanencia en las organizaciones, ¿sí? 2 años en promedio, yo diría que quizás 3 en contextos como latinoamericano, sí, pero lo que más me llama la atención es que ellos dejarían una organización sin necesariamente tener ninguna otra, digamos, ninguna otra como segura, ¿no? Es decir, pueden tener o no tener, no, otro trabajo, ¿no? Pueden tener otra oferta laboral o no tenerla, sí, sí, por eso no les importa al momento de dejar una organización, ¿sí? Y hoy podemos decir que eh, las capacidades, las competencias, ¿sí? Son más importantes que el cartón. ¿Sí? Esas capacidades que tenga una persona, ¿sí? Que las hizo por autoaprendizaje o a través de plataformas como Coursera, eh, acá hay Creana y otras, ¿no? Sí, esas capacidades las tuvieron, eso hoy en día es valorado por el mercado, ¿sí? Ya no interesa tanto el cartón, la certificación, y eso es algo que está sucediendo en las grandes corporaciones. Están contratando más por las habilidades, por las capacidades, más que por el cartón que tuvieran, ¿no? Como respaldo. Finalmente quería mostrar esto, cómo Latinoamérica está haciéndose una, cómo está envejeciendo su población y cada vez vamos a tener menos jóvenes, ¿sí? Menos jóvenes en el mercado laboral. Estamos siendo una organización que en los 60 era una zona geográfica de jóvenes, ¿sí? A gente mucho más adulta. Eso seguramente en los años 30 va a ser mucho más, se va a sentir mucho más en el 2030 seguramente, ¿sí? Lo cual nos lleva a reflexionar en esto que les voy a mostrar. Y esto está pasando, ya está pasando en Perú. Ya hay tiendas en Perú donde las personas que atienden ya no son chicos entre 20 y 25 años. En Perú, en Starbucks, ya está contratando personas por encima de los 40 años. Si bien es parte de la política de inclusividad, también es un reflejo de lo que está pasando, ¿sí? A nivel de población. Nuestra demografía está cambiando. Comentarios, preguntas. Daniela, la economía plateada. Así es, así es, ¿sí? Ok, finalmente quería concluir con esto, ¿sí? Las organizaciones hablan de una propuesta de valor al empleado, ¿sí? Eh, que finalmente es algo que el mercado laboral siente, pero también es parte
la propuesta de valor que le doy a la interna, a los trabajadores que ya están en la empresa. Y esta propuesta de valor, ¿sí? Genera una marca empleadora, ¿sí? Una marca empleadora. Una marca empleadora que nos vende al mercado laboral. O sea, sabemos qué empresas, qué organizaciones, porque no solamente son empresas, ojo, qué organizaciones tienen mejores marcas empleadoras, como empleador. ¿Sí? ¿Producto de qué? Producto de propuesta de valor que ofrecen, ¿sí?, al mercado laboral. Y está compuesto no solamente por el tema remunerativo, sino está compuesto por todos los beneficios que le doy a los trabajadores y a los que se incorporen a mi organización. Trabajo híbrido, ¿sí? Buen liderazgo, donde ¿sí? Los líderes son personas que saben reconocer, saben dar feedback, manejan una comunicación fluida con sus trabajadores, ¿sí? Se preocupan también por ellos, no solamente porque hagan su trabajo, sino también por la parte personal, es decir, una serie de elementos. Una propuesta de valor es también que se les respete sus beneficios laborales, su jornada de trabajo, ¿sí? Nosotros, como parte de la queja que había en ese plan, de que la gente no tenía muchas horas de trabajo fuera de la jornada laboral, tuvimos una política y fuimos bastante transparentes con eso. En el año, ¿sí? En todo el año, los chicos iban acumulando horas extras. Y como esas horas extras en el Perú, en el sector público no se podía pagar, pero sí podíamos darle tiempo equivalente a las horas extras acumuladas. Entonces lo que pactamos con ellos fue que diciembre y enero, que eran meses bajos de trabajo, ellos pudieran disfrutar de esas horas, ¿eh?, como descanso equivalente, independientemente de sus vacaciones. Eso hizo que muchos chicos tuvieran 10 días solamente de haber generado horas extras y se iban en diciembre, en enero, en verano, ¿sí?, lo disfrutaban. Y eso fue muy, muy bien recibido. Ok, hubo guerra. Definitivamente es importante el clima organizacional para que el trabajador se sienta bien y esto contribuye a los objetivos de la organización. Para esto, las organizaciones deberían promover planes de gestión de recursos en corto, mediano. Totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Es bueno tener un buen clima organizacional. Claro, hay momentos en que hay tensión y todo, pero bueno, eso debe ser pues como lo que pasa, ¿no? Hay tormentas, pero vienen buenos momentos. Eso hay que saber manejarlo, ¿sí? Ok, Vanina, un gusto, igualmente. Bueno, este es con lo que quería concluir. Eh, no sé si hay preguntas, comentarios. Ah, a ¿Cómo Freddy, están, chicos? ¿Cómo les va? Ahí está, ahora sí. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan sí, o no me sí, sí escuchan? te escuchamos. Sí, Bueno, señor. bueno, ¿cómo les va? Pasamos por acá primero ahí para poder cerrar la clase del doctor Esquives y bueno, y también para saludarlos a todos, para ver qué cosa es lo que vamos, cómo es que vamos viendo, qué cosa es lo que vamos haciendo de cosas. Como ven, y en realidad yo lo que les quería decir es que en este curso de altos estudios que estamos realizando, la búsqueda es que ustedes traten de complementar no solamente conocimientos, sino también que desarrollemos algunos skills y capabilities específicos que
tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar y demás. Ya yo en el transcurso de esta semana voy a tratar de conversar también con Sandra, con todo su equipo, para poder ver también justamente desde esa perspectiva, que podamos ver cómo es que desde lo que ustedes han visto hasta el momento, y ya estamos ya bastante cerca de terminar nuestro curso de este año, cómo es que ustedes todas estas cosas que hemos estado viendo las pueden integrar dentro de sus organizaciones. A mí sí me gustaría de que nos demos un pequeño espacio de reflexión, algo muy pequeñito, en la próxima, probablemente no sé si la próxima semana o en las próximas 2 semanas, y reflexionemos un poquito respecto a cómo es que todas estas cosas, lo que han visto con Juan Felipe, con María Cecilia, con Rubén, y lo que modestamente han visto conmigo, cómo es que hacemos para que estas cosas les puedan servir en la vida real. Y cómo es que buscamos impactar a la sociedad desde esto. Así que eso va a ser una invitación que les voy a hacer en la próxima semana, y obviamente con todo el feedback que ustedes quieran, ¿no? O sea, mejor dicho, en el momento en el que Saskia, en el que Hugo manden sus trabajos, cuando lo manden, o sea, lo que quieran que retroalimentemos, pues para eso estamos nosotros ahí. Porque en realidad, ¿cuál es el objetivo? Ya ustedes saben, se han dado cuenta de que la búsqueda que tenemos en estas cortas clases no va al tema de tratar de dar unas clases por cumplir, sino realmente sí necesitamos crear el futuro de nuestras organizaciones y ver qué cosa es lo que hacemos. ¿Listo? Eso nada más ahí, y ya no les quito más tiempo porque sé que ya están con el tiempo con la justa si ya se tienen que ir, pero les agradezco muchísimo por este pequeño espacio. Ok, un gusto. Gracias, Gracias. Freddy. Muchas gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Chao.